Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente al economista Jorge Calderón Salazar. Él es rector del del Tecnológico Universitario Argos, me confundo porque anteriormente era instituto, que justamente cumple 30 años consolidándose como referente en educación técnica y tecnológica, y la idea es conversar primero en esta parte sobre la historia, presente y futuro del Tecnológico Universitario Argos, y luego podemos aprovechar también la presencia de Jorge para hablar de otros temas vinculados con su visión de la economía y la política del país. Quisiera comenzar, ya que estás cumpliendo una fecha tan importante en esta prestigiosa institución de educación superior que tú acertadamente diriges. Cuéntanos un poco la historia, cómo nació, cuándo nació y cómo ha ido evolucionando este prestigioso centro educativo. Hola, estimado Giovanni, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de RTP, Futuro en Acción. Tú ya lo señalabas, nuestra institución, el Tecnológico Universitario Argos, cumplió hace pocos días atrás, el 28 de julio, específicamente 30 años de vida institucional, y realmente muy complacidos por lo que hemos logrado, especialmente en los últimos años, desde el 2018 que está la nueva administración, y en ese sentido tú consultabas cómo surgió. Esto surge allá en el 95, un esquema en que se privilegiaba otro tipo de educación, y la parte técnica tecnológica recién surgía, estaba muy vinculada a actividades de bachillerato, actividades de educación continua, y poco a poco se ha ido ganando su espacio, obviamente también mucho en función de la LOES, de los cambios que hubieron en el 2018 que dieron paso a que justamente pueda existir un mejor aprovechamiento y posicionamiento de la educación técnica tecnológica. Solo para conocer, porque en la parte formal legal, ¿cuál es la diferencia de ser una universidad a ser un tecnológico universitario? Mira, hay aspectos normativos para la aprobación de una universidad. Obviamente esto pasa inclusive como parte de la etapa final por una aprobación de la Asamblea Nacional, y eso hay que tenerlo muy claro, versus los técnicos tecnológicos, que su aprobación está en función de unos requerimientos que establece el Consejo de Educación Superior, entre ellos las carreras, la estructura orgánica, dónde va a funcionar, etcétera, que también son algunos requisitos que piden a las universidades, no a ese nivel, pero que de alguna manera tiende a ser una aprobación más ejecutiva, por así decirlo. En todo caso, está eso es la parte normativa de creación, pero ya en las funciones, justamente nosotros como institutos técnicos tecnológicos realizamos investigación, gestión académica, es decir, tenemos muy similares las labores que hacemos como institución con respecto a las universidades. Ustedes tienen, al igual que las universidades, la obligación de tener, aparte de la docencia, tener que hacer investigación y tener que hacer también vinculación con la comunidad, ¿o no? Sí, por supuesto, están claramente delimitadas, tenemos que hacerlo, son parte de los requerimientos de los alumnos, tanto para poder graduarse y como institución para poder nosotros seguir ofertando carreras en prácticas preprofesionales, y son los mismos requisitos académicos en ese sentido que se exige a una universidad, y obviamente difiere mucho el tipo de investigación que nosotros podamos realizar con respecto a las que puedan hacer las universidades. Nuestro tipo de investigación van más orientadas hacia la parte operativa, la parte modular, la solución de un problema específico que pueda tener una organización, y en ese aspecto ver el aporte que se puede dar desde el espectro técnico-tecnológico. Hace 30 años, físicamente, ¿a dónde nacieron? Y ahora, ¿cómo han evolucionado? Porque entiendo que tienen varios centros físicos en la ciudad. Sí, justamente surgimos en la parte de Urdesa, ya en el 95, funcionando en una casa que había sido acomodada para el efecto. Después pasó a la ubicación donde se encuentra actualmente el campus Las Aguas, junto al colegio Delfos, inicialmente dentro del colegio, usando sus instalaciones por la noche. Luego nos expandimos hacia una parte lateral que había un edificio que se desocupó. Eso allá hasta el 2018, que justamente, como te señalaba, llegamos como la nueva administración, y en mi caso como rector. Para el 2019 abrimos el campus sur, que está por el Hospital del Niño, y para el 2020, a pesar de la pandemia, nosotros aperturamos lo que es el campus La Aurora, que está frente a La Joya, donde justamente me encuentro en este momento. Para el 21 abrimos lo que es la unidad online,
Para el 23 abrimos la sede de Babahoyo, nuestra primera experiencia en otra provincia. Y el 24, el año pasado, abrimos lo que es el Campus Opeña, que está diagonal al Teatro Maldonado Carbo. Y en este año empezamos un modelo de clúster educativo también. ¿Y allí cómo están repartidos hoy en día a nivel de porcentajes el número de estudiantes? ¿Cuál es el campus que más personas tiene? Bueno, el campus que concentra más cantidad de alumnos es actualmente el campus Las Aguas. Y justamente creo que su ubicación céntrica, por así decirlo, hace que confluyan muchos alumnos de distintos sectores, más allá de que sin duda los que están muy cercanos, Mapacín, Urdesa, Lomas, etcétera, se acercan mucho a esa institución. También atrae estudiantes de otros sectores que antes de ir al trabajo pasan por ahí haciendo sus clases o terminan su jornada laboral recibiendo clases ya por la noche. Pero en todo caso es el campus más grande y de ahí el número de alumnos le sigue el campus Opeña, que a pesar de haberse inaugurado el año pasado, ha crecido rápidamente porque concentra las carreras de la salud ahí. Antes de entrar justo te iba a preguntar sobre las carreras, pero antes de entrar en eso, ustedes son parte de un grupo educativo muy grande que tiene, entre otros, la Universidad UES, que está pues en un estrato de consumidores a nivel de clientes o de estudiantes. Estamos hablando del nivel económico medio para arriba, tienes el Ecotec, que yo diría porque es medio, y ustedes están de medio para abajo. Comparando los tres, digamos, ¿cuál es el que más estudiantes tiene hoy en día? Bueno, cada institución está bastante pareja, atiende un segmento específico de estudiantes en ese sentido. Yo creo que la búsqueda de poder generar esos accesos a la educación son beneficiosos, de tal manera que está cubriendo distintas también locaciones geográficas. En este sentido, en función de donde está ubicada cada uno de los campus, la UES tiene un campus, que Ecotec tiene tres, y en ese sentido buscar generar ese acercamiento a la educación superior para que los estudiantes tengan oportunidades. Entrando en el tema que te mencionaba de las carreras, normalmente entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, que las personas que buscan los tecnológicos o los institutos universitarios más bien buscan como carreras, primero más cortas, segundo como más prácticas y que puedan darle un acceso más puntual al trabajo, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, que las carreras de la salud, yo veo que hay algunos institutos concentrados en enfermería, en tecnología médica. ¿Cuáles son las carreras que ustedes tienen hoy en día y cuáles son las más demandadas? Justamente una apuesta muy importante que hicimos a nivel institucional fue desarrollar el campus Opeña y desde un principio concebido solo enfocado al área de la salud. Y en ese sentido se asientan las carreras de enfermería, emergencias médicas, cuidado del adulto mayor, rehabilitación física y desarrollo infantil integral. Y el proyecto es más grande, inclusive porque busca llegar o desarrollar otras carreras que complementen la oferta de la salud, y esa ha ganado bastante espacio e importancia en los últimos años, especialmente después de la pandemia, puesto que es claro notar que en función de las tendencias económicas, sociales, de salud, las carreras también van de la mano. Otra carrera que tiene su espacio importante y está en los campus, por ejemplo, Las Aguas y La Aurora, es logística y transporte, con todo este desarrollo del comercio, la firma de acuerdos, el crecimiento que estamos observando en términos de exportación y el movimiento con importaciones, ha hecho que la carrera de logística y transporte alcance un crecimiento importante en los últimos años, junto con comercio electrónico y administración. Y por el lado de las tendencias sociales, las carreras de criminalística y seguridad ciudadana son también de las que más han crecido en nuestra institución. En la parte de salud, no sé si no escuché o si tienes, lo que es terapia física tienen. Rehabilitación física es la denominación que tiene a nivel de técnico tecnológico, así es. ¿Y esa tiene buena demanda? Sí, justamente es de las que tiene más crecimiento y esperamos en otro momento, a medida que avance su posicionamiento, poder aperturarlo en otros campos. En el tema de la logística tú mencionaste pues la parte de exportaciones y demás, pero a veces pensando a la antigua uno pensaba que tener una bodega era simplemente tener una persona de confianza, tener un galpón y ahí veías cómo almacenabas las cosas. Pero todo ese mundo ha evolucionado. O sea, hoy en día un bodeguero no puede ser cualquier persona, debe ser alguien que entienda las lógicas y las técnicas modernas de almacenamiento, de rotación de inventario, de buenas prácticas de almacenaje, de tener las flechas correctas, de tener los montacargas correctos, de tener el picking o la forma más eficiente de ir a dejar o ir a recoger los productos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen las empresas actuales la visión correcta y son parte de las carreras que se pueden ofrecer.
Sí, justamente son parte de los tópicos que en la carrera de logística y transporte nosotros estamos implementando, puesto que también hay varios tipos de transporte terrestre, fluvial, aéreo. Entonces, se le da un conjunto de herramientas a los estudiantes para que las puedan aprovechar y las sepan incorporar. Y en gran medida muchos de los estudiantes que toman son personas o son jóvenes que están trabajando, laborando en ese tipo de sectores. Entonces, eso ayuda muchísimo a que complementen el aprendizaje que se le da justamente en nuestras aulas, teórico-práctico, y con lo que están aprendiendo en el día a día en sus funciones. Entonces, tienen un aprendizaje bastante vivencial, bastante práctico, en ese sentido que les asegura también mejor posicionarse mejor laboralmente. Tú mencionaste que en algún momento abrieron la parte de universidad o de carreras online. Eso, ¿qué porcentaje de tus alumnos son hoy en día online? Y si toda la oferta se da por esa vía o solo ciertas carreras. Toda la oferta, exceptuando las carreras de la salud, que por obvias razones no puede ofertarse en esa modalidad. Entonces, de ahí el resto de carreras se encuentran ofertadas también en modalidad en línea. Y en temas de proporción de alumnos, aproximadamente el 54% está en presencial y el 46% está en online. Es bastante. Sí, sí, sin duda. Después de la pandemia el crecimiento ha sido exponencial en asuntos online, superando nuestras expectativas de crecimiento en esa modalidad año tras año. De alguna manera, más allá del tema pandémico, que sin duda le dio un impulso y notoriedad a este tipo de modalidad de estudios, el asunto de seguridad ha llevado a que muchos jóvenes, para no quedarse sin estudiar, porque no salir en horarios nocturnos, prefiere estudiar prefiere estudiar en línea, y también por el asunto de costo, que también va a ser una variable que incida bastante en la decisión de estudio de las personas. La carrera, el estudiante que opta por la carrera online, ¿es una opción más económica que la física o más o menos por ahí van? No, sin duda tiene un precio diferenciado mucho menor, que de alguna manera eso también facilita el acceso que tiene, más allá que también buena parte de nuestros estudiantes son de otras provincias que de alguna manera ven ese atractivo de poder tomarlo en los horarios y el tipo de metodología y plataforma que se utiliza. Y ahí tú mencionabas el tema de la pandemia y yo reconozco lo que tú mencionas en el sentido de que la pandemia obligó de golpe a todas las universidades o a la mayoría de las universidades a tirarse al río y volverse o virtuales o a distancia, cosas que son términos distintos. Pero eso le genera un problema a las universidades que eran posicionadas como líderes en el mundo a distancia, porque todas las demás se tiraron allí ya a competir. Hoy en día hay una fortaleza todavía en las que se consideraban antes a distancia, o ya se aplanó el terreno y realmente la búsqueda de carreras online casi que está en todos lados. La búsqueda está en todos lados, hay distintas alternativas, hay una competencia importante y oferta que se presente. Yo creo que es importante que exista la misma, más allá de que también tiene que ser observada para que sepan qué tipo de institución es la que está ofreciendo, cuál es la calidad que está detrás, cuál es la metodología, cuál es la plataforma, cuál es el contacto docente que tiene, en fin, todo lo que tiene que ser enriquecedor a este tipo de modalidad. Yo creo que tiene sus ventajas sin duda, porque acerca, facilita, se acopla. Tú tienes los estudios sincrónicos, asincrónicos. Yo creo que entonces son ventajas que ha sabido la modalidad en línea aprovechar, y yo creo que es hacia allá donde se dirige la educación y tiene que ser vista como otro pilar más de la formación que puede tener la sociedad. Yo te hago una pregunta normativa, porque el Ecuador pues, es un país típicamente muy burocrático. A veces se van de un extremo a otro, a veces son demasiado laxos y se crearon universidades de garaje y luego se fueron a otros extremos súper restrictivos. Pero en el mundo de la educación a distancia entró mucha competencia extranjera, especialmente de universidades españolas, con buenos precios, y universidades, hay que decir la verdad, que son legalmente aceptadas en España y que no son pues tampoco consideradas, no son pues la mejor de Europa, pero están en un nivel medio. Pero allí el comentario que yo he recibido de algunos colegas tuyos del mundo universitario, y que no sé si se mantenga, ahí va mi pregunta, es que fueron en un cierto momento injustos, porque a los locales, como ustedes, les exigían el cumplimiento de una serie de normas X, pero a los que venían de afuera no les aplicaban la misma norma. Entonces la competencia se volvió desleal, se volvió diferenciada. ¿Eso se mantiene o ya se aplanó el tema de la competencia y ahora compiten de igual a igual? No, se mantiene, y era justamente parte del último comentario que está realizando, que en ese sentido en la oferta online es importante ver quién lo ofrece, quién la da. Tú ves muchos temas en redes sociales, por tomar solo un referente informativo de ofertas de instituciones
de España, de Italia, del orbe. Y en ese sentido es importante revisar bien la validez que pueda tener los programas. Si yo puedo ese título hacerlo registrar aquí en el país, porque hay que tener la consideración de que el caso puntual de España, lo que se reconoce vía CENESID, por ejemplo, que es la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, es los títulos oficiales, no se reconocen los títulos propios. A pesar de que hay instituciones muy importantes que ofrecen títulos propios, pero en todo caso es importante tener presente quién me está ofertando esa modalidad de estudios para garantizar que después no va a tener ningún tipo de inconveniente, sea en los registros, sea en la calidad educativa. Pero yo creo que ahí, y es parte justamente de lo que tú señalabas, hemos expuesto a las instituciones aquí en el país ciertas consideraciones que se tocan para tener la cancha nivelada. No estamos contrarios de la competencia. De hecho, es mejor que vengan, porque eso también nos ayuda a mejorar y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer para estar a la altura de? Pero necesito que la cancha esté plana, como tú lo señalas, para que exista la igualdad de condiciones, para que todos podamos participar, y ya dependerá de los diferenciales que cada uno pueda tener, sus atributos, que es propio de cada organización educativa, pueda tener una captación de alumnos acorde a lo que está ofertando. Entrando en la pregunta con respecto a la gente joven que tú has tenido por relación en el mundo académico, no solamente aquí en Argos, sino también en otras universidades como la misma UES. Hablemos de las tendencias. ¿Cuáles son los principales intereses que se van, que van determinando una tendencia en la juventud? Porque, por decirte, en una época hablaban mucho de todo el tema pues de comunicación, después otra época estaba de moda el tema de tecnologías digitales, ahora se habla mucho de inteligencia artificial, que para mí es un término trillado que se manipula mucho. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Obviamente tú has mencionado el tema de salud como una tendencia, pero ¿cuáles son los caminos que tú ves hacia futuro? Bueno, todo el tema tecnológico ha estado siempre presente y lo va a seguir siendo con mucha más certeza. Yo creo que el tema de inteligencia artificial y todo lo relacionado a TICs, metaverso, etcétera, hay que saberlo gestionar, hay que conocerlo, cómo puedo aprovecharlo para que sea un complemento de mis actividades diarias, de mis actividades profesionales, para, en este sentido, optimizar mis resultados. Yo creo que todo profesional necesita saber aprovechar mejor su tiempo, más allá de la organización que tiene que tener como tal para poder obtener los logros profesionales, es qué más puedo utilizar para mejorar mi gestión, mi atención, mi servicio o mis resultados. Y yo creo que ahí el tema tecnológico va a ser fundamental y tiene que también haber un apoyo importante de las organizaciones para que pongan al alcance estas tecnologías. No pensemos que utilizar las tecnologías, sea IA o cualquier otra, va a ser muy oneroso. Se trata de una inversión, por supuesto, pero hay muchos recursos disponibles. Hay que saber encontrarlos, hay que saber cuáles me pueden servir más para adaptarme a mi aspecto organizacional o mi aspecto profesional. Pues yo creo que esa va a ser una de las habilidades que tenemos que, el ser humano debe tener conciencia, y los jóvenes que tienen que saber gestionarla, más allá de los temas comunicacionales, idiomáticos, habilidades interpersonales que son fundamentales. Todo el tema tecnológico es un complemento, no necesariamente es un desplazamiento del individuo, del profesional, y hay que saber cómo adaptarla y gestionarla, reitero, en nuestras actividades laborales. Para la gente que nos escucha, que puede estar interesado en tocar en la puerta, ¿cuál es la duración promedio de las carreras que ustedes ofrecen? Todas las carreras duran 2 años, eso es parte de la ventaja de la educación técnica tecnológica, que son títulos cortos. Entonces todas las carreras duran 2 años, pueden estudiarse en la mañana, tarde, noche, fines de semana, hay la modalidad de validación laboral, y esa es muy buena porque ayuda muchísimo a aquel profesional que tiene experiencia pero que no ha alcanzado un título por diversos matices, porque no siguió la universidad, no la terminó, o inclusive trabaja en un área que no es la que se tituló y puede también hacerlo. Entonces aquí esta opción le reduce a 1 año, a la mitad de la carrera, porque valida esa experiencia y en este sentido del subtítulo en menor tiempo. Entonces las opciones están, y es importante que los jóvenes puedan considerarlas para que puedan aprovechar su tiempo y sin duda alcanzar una expectativa muy importante en su vida, que es titularse de una institución de educación superior. O sea, para seguir un ejemplo de que tú mencionabas del tema logístico, alguien que ha trabajado algunos años en el mundo logístico, que quiera optar por una carrera corta, podría validar su experiencia y en vez de demorarse 2 años, se demoraría 1 año, año y pico. 1 año, exactamente. Puede ser 1 año. Lo que establece el requisito actualmente es que debe tener al menos 2 años de experiencia. No importa que sea la misma organización, mientras sean las mismas actividades, y en este sentido valida y puede hacer la carrera en 1 año de estudios. Hemos hablado del pasado y del presente. ¿Cómo visualizas tú el futuro de Argos?
Bueno, el futuro de Argos va a seguir en la expansión. Yo creo que eso va a ser importante para garantizar que podamos llegar a más jóvenes, a más personas. Buscamos desarrollar nuevos campos y sedes en el futuro, a potenciar más la actividad en línea, todo lo que son las carreras de la salud. Yo creo que eso va a ser importantísimo. Avanzamos hacia esa ruta. Sin duda, hay un contexto institucional a nivel país que está empezando a sentarse al menos, y eso ya genera cierta tranquilidad y respiro para algunas decisiones. Pues yo creo que el fortalecimiento de los campos actuales, seguir apostando a la salud y al tema online, seguir incorporando todo el tema de TICs en las carreras, va a ser fundamental para que Argos siga siendo una opción valedera para estudios de educación técnica tecnológica. ¿Y tú te ves creciendo más en la parte de expansión física o más por el lado de online? ¿O igual? Los planes están en ambas rutas, en ambas rutas. Estamos ahorita privilegiando el asunto online porque se nota un crecimiento importante, y el tema físico está muy atado a ciertas realidades, como tú sabes, de seguridad que tienen que existir en los sectores que nos coloquemos para garantizar justamente que pueda haber un aprovechamiento de los ciudadanos de los sectores donde se asientan los campos. Una pregunta, una persona que hace una carrera corta, ya explicaste que son 2 años en promedio, y luego a futuro dice, bueno, ahora sí quiero animarme a hacer una carrera completa de 4 años, de 5 años, en una universidad tipo las aliadas de ustedes, como Ecotec o como UES, ¿eso que hizo puede ser convalidado o no? Mira, los estudios que una persona realiza en un instituto técnico tecnológico pueden ser validados en cualquier universidad del país. Lo que depende es la cantidad de materias que le valide. Ya dependerá mucho de la orientación que tenga la carrera. Pero puntualmente nosotros con Ecotec hemos desarrollado una alianza académica para que se genere una continuidad de estudios, y en este sentido las áreas académicas han trabajado también de ambas instituciones, en la cual el 100% de los estudios realizados por los graduados de Argos son reconocidos en su totalidad en Ecotec, de tal forma que ellos, haciendo las materias que les faltan, alcancen una licenciatura o ingeniería según sea el caso. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo.